Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Estando a pocos días ya de la fiesta navideña, quiero decirles que la Navidad es mucho más que luces, regalos, cenas o tradiciones familiares. Debemos tener en cuenta como creyentes de que la Navidad es la celebración de Jesús, nuestro Salvador. Para mí, la Navidad es la celebración de Jesús, mi Señor y Salvador. La Biblia nos enseña que, hermanos, la Navidad es el cumplimiento de una profecía divina. ¿Por qué? Porque es la llegada del Hijo de Dios al mundo. Tal como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, esta profecía fue dada 700 años antes del nacimiento de Cristo. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 9, del 6 al 7, según la versión viviente, dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha sido dado. El gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado, escuche bien, Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y su paz no tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. En el libro de Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escuchen bien, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, Jesús vino con un propósito. En el tiempo de Kairos, en el tiempo Kairos de Dios. ¿Qué es el tiempo Kairos? Es el tiempo del cumplimiento profético de Dios. Jesús hizo su entrada a este mundo, ¿no? A este mundo terrenal, y lo hizo tal como viene todo ser humano a este mundo, a través del vientre de una mujer, ¿no? Y no vino por accidente, vino con un propósito bien definido. Iba a venir a redimir, ¿no? Dice la Biblia, a los que estaban bajo la ley, y bajo la ley todos estaban condenados. Redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo, mediante un precio. Por eso dice en Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, del 13 al 14, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los no judíos, es decir, ya al resto del mundo, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Entonces podemos comprender lo siguiente: el rescate y el precio pagado fue la vida del mismo Jesucristo. Jesús, el Cristo, el ungido, Él murió derramando su sangre para darnos vida y vida eterna, y con ello aseguró nuestra libertad. Y todos aquellos que lo reciben en sus corazones son considerados como hijos e hijas de Dios. De hecho, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, del 8 al 9, dice: y cuando hubo tomado el libro, está hablando del Cordero de Dios, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, escuche bien, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre de Cristo nos redimió. El libro de Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, del 5 al 7, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, la Navidad también es el anuncio de ángeles celestiales. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2,
del 8 al 14 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Note usted que los ángeles no se le aparecen a los sacerdotes de aquellos tiempos, es decir, a los fariseos y a los saduceos, sino a pastores que cuidaban a sus rebaños y a sus ovejas en la madrugada. La Biblia dice en el versículo 9 que aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy, dice, buenas nuevas de gran gozo, doy nuevas de gran gozo, buenas noticias, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es esa tremenda noticia? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, es un momento histórico, trascendental en la vida del ser humano. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y terminó de decir eso, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, una multitud de ángeles. Bendito sea el Señor. La Navidad también es el milagro de la encarnación, Dios hecho hombre. Y el nacimiento del Salvador trajo esperanza, redención y vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, según la Biblia al día parafraseada, dice: y Cristo tomó cuerpo humano y vivió en la tierra entre nosotros, lleno de verdad y de amor que perdona. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre Celestial. Recuerde que nosotros somos adoptados como hijos. El único Hijo directo es Jesucristo. También la Navidad es trascendental porque es un momento para recordar que Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, vino a habitar entre los seres humanos, mostrando así el amor infinito de Dios y ofreciendo salvación a toda la humanidad. Entonces, bajo toda esta premisa, entendamos lo que es la verdadera Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, por eso se utiliza para señalar el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén. Belén significa casa de pan. Y eso estaba profetizado en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se refiere al nacimiento de Jesucristo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, nació humildemente en un pesebre. Veamos lo que pasó según el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 1 al 7. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo, escuchen, primer censo, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Todos tenían que ir a su ciudad a empadronarse. Y José subió de Galilea, ¿no?, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto él era de la casa y familia de David. Entonces, de ese linaje procedía José y tenía que ir a Belén, a la ciudad de David. ¿Para qué? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, ya estaba embarazada María. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Quiere decir, estando ya en Belén, dio a luz María. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, el primero de sus hijos, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había, dice la Biblia, lugar para ellos en el mesón. El mesón era una posada, un alojamiento, no había ya espacio para ellos. Ahora, lo leemos, pero vamos a escudriñar bien las Escrituras. La Biblia dice, sabemos, hermanos, que nada es casualidad en el reino de Dios, porque ya todo está escrito y se va a cumplir el propósito divino de Dios. Entienda esto, justo cuando María sale embarazada, se lleva a cabo el primer censo que obliga a José y a María a salir de donde estaban. Salieron de Galilea y tuvieron que ir a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, casa de pan.
Y esto nos hace recordar lo que dijo más adelante Jesucristo cuando empezó su ministerio en el Evangelio de Juan 6:35, cuando Él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, Jesús no nació en Galilea, nació en Belén y fue envuelto en pañales en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, ese lugar de alojamiento, como hoy en día sería un hotel. No había espacio para ellos. Ahora vamos a tener mucha más luz sobre este pasaje de la Biblia cuando leemos la Biblia hebrea del Nuevo Testamento llamada el Código Real. Esta Biblia hebrea dice así, en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió, no dice con pañales, con mantas sacerdotales, y lo tenía en su regazo dentro de una sucá. Ya no habla de pesebre, ellos los judíos le llaman sucá, porque dicen no encontraron un sitio para ellos en las posadas. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo esta Biblia hebrea? Que los pañales, esos pañales que eran mantas sacerdotales, eran de lino fino, revelando ya el sacerdocio de Jesucristo. Por eso el niño que nació allí tenía un sacerdocio. Y esto significa que, hermanos, llegaba a su fin el sacerdocio de la ley y empezaba el sacerdocio de la gracia. Nosotros en español leemos pesebre, pero para los judíos Jesús nació en una sucá, que viene de la raíz hebrea sucot. De allí, ¿qué significa sucot? Tabernáculo. Cuando hablamos de las fiestas y la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Y ahora, ¿por qué estaba lleno? ¿Por qué no había espacio en Belén? Estaba lleno porque justamente era la fiesta de los tabernáculos. En el Evangelio de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La versión hebrea lo dice de esta manera: y el dabar que el Eterno tenía en su seno. Sí, el dabar, el verbo, la palabra, ¿no?, que el Eterno tenía en su seno, se hizo carne y se tabernaculizó entre vosotros, y contemplamos su gloria. Gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de Gesed. Gesed es de gracia, y de Emet, lleno de verdad. Hermanos, entonces, Jesús, dice la Biblia, que la palabra ahora habitó en el griego es eskenó, que significa que Dios puso un tabernáculo, su tienda de campaña entre los hombres aquí en la tierra. ¿Qué cosa significa todo esto? Que Jesús no nació en diciembre. La fiesta de los tabernáculos era entre septiembre y finales de septiembre y comienzo de octubre. Y esa era es la verdadera fecha de la Navidad. Y hermanos, y esto es histórico, y entre los judíos conocen esto. Pero entonces usted me dirá: pastor, ningún cristiano debe celebrar la Navidad. Bueno, hermanos, yo quiero tomar aquí un devocional que hizo mi hijo David hace muchos años atrás. Y lo hizo con el corazón. Y quiero que escuche este mensaje de él. Él dijo lo siguiente: particularmente a mí me encanta la Navidad. Y si bien es cierto que Jesús no nació el 25 de diciembre, para mí la Navidad es un día en el cual puedo recordar que hubo un día en que sí nació Jesús. Y cuando en mi casa celebramos Navidad, la Nochebuena, es un precioso momento porque podemos agradecerle a Dios por todas las cosas que nos ha prometido vivir durante el año. Y sobre todo porque en nuestra casa, en nuestro mesón, sí hay lugar para Jesús. Alabado sea. Yo, hermano, es mi oración que en tu casa también haya lugar para Jesús. A mí me gusta imaginar que en esa noche Jesús está pasando por las calles, buscando un lugar donde quedarse. Y me encanta pensar que Él toca mi puerta, la puerta de mi casa, y me pregunta: ¿habrá lugar para poder quedarme aquí esta noche? Y nosotros le decimos: claro que sí, Jesús, quédate con nosotros, porque en este lugar sí hay espacio para ti. Y no solamente eso, siéntate a la mesa con nosotros. Para mí eso es la Navidad. Yo no creo que se repita esa frase: no había lugar para Jesús en el mesón. Ahora, lo más importante no es si Jesús está o no está en tu mesa de Nochebuena. Lo importante verdaderamente es que Jesús esté en tu vida y aún más dentro de tu corazón. No sea que a lo mejor el único lugar que le has dado es la cochera. Me entristece pensar que siendo el Salvador muchas veces le damos lugar en una pequeña parte de nuestra vida.
Y yo no quiero un Jesús que esté en un garaje, no, quiero un Jesús que viva en todas las habitaciones de mi vida. Cuando entiendes que Jesús es el Rey de todo, con super cualidades, por decirlo de algún modo, se hizo humano para salvarnos. Ya no te dan ganas de criticar a los demás ni juzgar, porque no importa qué tantas cosas buenas hagamos, nunca estaremos a la altura, a la plenitud de Jesús. Es allí donde viene la gracia, donde opera la gracia, que siendo simples humanos, Él se entregó por ti y por mí. Y si existe cualquier oportunidad de celebrar a Jesús, también lo haremos en Navidad. Por ejemplo, yo lo celebro porque sé que Él me ama y vino a esta tierra y se entregó por mí. Y si eso no te conmueve, no sé qué más podrá hacerlo. Pero si sientes que algo toca tu corazón, entonces dale gracias y celebra cada oportunidad que tengas para hacerlo. Y en vez de estar discutiendo, ¿sabes qué es lo más importante? Que Cristo brille con su presencia en cada hogar. Entonces te das cuenta que, hermanos, cuán distinta es la Navidad con Cristo. Que en esta Navidad reflexionemos sobre el verdadero significado de la celebración. Hermanos, Dios nos dio un maravilloso, trascendental regalo a su Hijo Jesucristo, la luz del mundo. ¿Y qué pasó? Transformó la historia y hermanos, y transformó nuestras vidas para siempre, para toda la eternidad. Ese es el mensaje verdadero de la Navidad. No hay Navidad sin Cristo. Hermanos, más que todo el ajetreo de Navidad, que en tu casa hoy día levantes el nombre de Jesucristo. Que cuando celebres digas, todo esto que tenemos, todo lo que hemos logrado hasta ahora, es por, hermanos, Jesucristo en nuestras vidas. Yo te invito a hacer una oración en este momento y para darle gracias a Dios, porque Ebenezer, hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Ya estamos terminando el año y Dios ha sido fiel a sus promesas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos. Padre amado, bendito sea tu nombre. ¿Cómo no agradecer todo lo que has hecho por nosotros? ¿Cómo no agradecer, Señor, Dios mío, porque enviaste a Jesucristo? Estamos condenados al infierno, pero en tu gracia y en tu verdad, que siendo aún pecadores, Cristo derramó su sangre para perdonarnos. Hoy te confesamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, una vez más, Jesucristo, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y Salvador. Gracias por todo, Dios. ¿Cómo no alabarte? Como está escrito, todo lo que tenga vida en este mundo, todo lo que respire, alabe a su Dios, alabe a su Creador. Extiende tu mano y ahora bendícenos, Señor. Bendice cada hogar donde tu nombre es levantado. Y gracias porque ahora también nosotros ahora somos templos del Dios viviente. Y tu Espíritu Santo ha venido a morar con nosotros y andamos en novedad de vida. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero terminar con este pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 11, que dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, hermanos, esos reyes magos se postraron, le adoraron, siendo aún niño, pero Dios le había dado discernimiento que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. De ahí salieron los regalos: el oro, incienso y mirra. Hermanos, que la celebración sea para Dios. Que todo lo que hagamos, hermanos, el nombre del Señor sea levantado. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Una vez más te pido que en esta hora compartas este mensaje con aquellas personas que no conocen a Jesús. Coméntalo, dale like en la plataforma de YouTube, de Facebook. Y hermanos, apoya también a nuestro ministerio para seguir anunciando las buenas nuevas de Jesús. Dios los bendiga ricamente y que tengan una feliz Navidad. Bendecidos.